título de la prédica del día de hoy es El último festín. El último festín. La verdad que esta palabra, como lo que acabo de hablar, a veces se toma o se caricaturiza o se toma poco en serio o simplemente la gente no entiende o es irresponsable o simplemente ve las cosas como si fueran un partido más. Pero estamos en tiempos finales. Yo lo único que digo es que yo no le quiero dañar la fiesta al mundo. Esa no es mi intención. Ni los carnavales, ni las rumbas, ni las fiestas, ni sus centros comerciales, ni toda esa vida sabrosa que llevan, agradable. No le quiero dañar la fiesta al mundo, pero sí le quiero recordarle al mundo que esta es la última fiesta para el mundo. Estamos en la última. El último festín. El carnaval se les va a acabar y estamos en el último. ¿Sí? Porque pues así lo dice la Escritura. Tampoco mi intención es amargarle el rato a ninguno de los que están oyendo estas palabras, pero sí para recordarles que todo tiene un final y el carnaval del mundo tiene un final y está cerca, está cerca. También es muy claro que mis palabras que brotan del amor del Señor no tienen la menor intención de asustar a la iglesia, pero sí de recordarle que no tienen que olvidar las palabras de Cristo Jesús. Es cuando más debemos exaltar a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Y segundo, como el que guarda y cuida a su iglesia. Y tercero, que Él está con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Y cuarto, que en Cristo Jesús tenemos asegurado la fiesta nuestra. Porque cuando termina el carnaval de acá, empieza la gran tribulación, empieza el gran dolor para la tierra, pero para nosotros comienza la verdadera fiesta, que es estar eternamente con Cristo Jesús en los cielos, celebrando la fiesta más maravillosa, que es estar con Él por toda la eternidad. Eso es lo que le quiero recordar a la iglesia. Y por eso no son mis palabras las que hablan, sino la Sagrada Escritura. Mateo 24:36, toma una porción de la palabra. Primero, ¿cuándo se va a acabar el festín y el carnaval aquí? ¿Y cuándo será el regreso de Cristo Jesús? ¿Cuándo? Pues dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Quién sabe eso? Solo nuestro Padre, nuestro Señor Dios. Nadie lo sabe. Por lo tanto, es una falsa doctrina, es un mentiroso todo aquel que le pone fecha a la venida de Cristo. Ahí ya vemos que es un mentiroso, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sí hay señales, sí hay señales. No está el día y la hora, pero sí están las señales. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Lucas 21:34 en adelante dice así: mirad también por vosotros mismos, o sea, nosotros tenemos que estar atentos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Muy claro el Señor Jesús ahí. Y voy a Lucas 17:26 y dice lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y el versículo 28 de Lucas 17 dice:
Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Esta palabra es verdad. Esta palabra se cumple y estamos viendo las señales. Si el Señor dice que hay unas señales, hay que identificar las señales. Primero, los que somos hijos de Dios, nunca vamos a decir el día y la hora, ni vamos a engañar a la gente diciendo que viene en el 2025 o que viene la semana entrante. Eso es una falsedad. Lo segundo es que nosotros no debemos estar dedicados a lo que está dedicado el mundo. Dedicado a sus festines, a sus fiestas, a sus desafueros, a dedicarse a ellos mismos y a olvidarse que esto tiene un tiempo y tiene un final. Por eso el Señor dice que no se carguen de glotonería y embriaguez nuestros corazones y que no vivamos en afanes. Ahí está muy claro. La iglesia que realmente está atenta, la iglesia que realmente está caminando de acuerdo con la palabra del Señor Dios, es una iglesia que no se desconcentra ni se deja seducir por las cosas del mundo. El mundo anda en su fiesta, anda en sus comilonas, anda en sus deseos, en sus afanes, en sus desbordes. Nosotros no debemos andar en eso. Nosotros no debemos estar embriagados de vanidad, embriagados de consumo, embriagados de mundo. No lo debemos hacer porque el Señor lo dice, ojo, no lo hagan. Porque por estar en eso, en cualquier momento llega Jesucristo. En cualquier momento esta iglesia va a ser sacada de esta tierra. En cualquier momento. Y nuestra obligación es estar preparados. Y una persona que se dedica a coquetear o a vivir en el mundo, jamás va a estar preparada. Una persona que está viviendo carnalmente no está preparada. Una persona que solo piensa en sí mismo, que solo piensa en el consumo, que solo piensa en el placer, que solo está dedicado a darle gusto a sus deseos y a su carne, no está preparada. La iglesia debe estar preparada cuando realmente acepta, cree y vive esta palabra. Y el Señor nos manda a velar, es decir, a orar. Nosotros dice ahí la palabra en el 36 que tenemos que estar velando y orando, velando y orando. En Lucas 17, 36 dice que fue como en los días de Noé, de 17, 26, sin gafas no veo, ¿sí? Y en el 28 dice que también fue como en el tiempo de Lot. Y en Lucas 21, 36 dice que hay que estar orando. Y nosotros lo estamos haciendo. Una persona cuando se dedica a otro, a hablar de otro, a mirar a otro, a hablar un lenguaje mundano, a murmurar, es una persona que no está orando. Una persona que ora se le nota, porque una persona que ora constantemente es una persona reposada, es una persona ponderada, es una persona fuerte ante la tentación porque Cristo lo fortalece, es una persona que no está buscando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos del mundo. Una persona que está orando constantemente, tiene discernimiento espiritual. Una persona que está orando conoce las Escrituras y una persona que está orando se mueve en la voluntad del Señor Dios. Una persona que ora no se deja engañar. Si yo voy, por ejemplo, al 24, me dice en Mateo 24, en señales antes del fin, dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. De eso está plagado esta tierra, de falsos cristos. De falsos cristos. Pero una persona que ora y que está en intimidad con el Señor y que está lleno de palabra y lleno del Espíritu Santo, no se va a dejar engañar de un falso Cristo. Dice también ahí en Mateo 24,
6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este es un planeta violento, este es un planeta lleno de violencia, y ustedes lo viven permanentemente. Por más que estén en carnaval, aquí hay violencia, aquí se mata por cualquier cosa. Está el atraco callejero, están los movimientos armados irregulares, están las guerras entre naciones. Miren nomás lo que está ocurriendo en la frontera entre Turquía y Grecia. Miren nomás lo que está ocurriendo con los desplazamientos en el mundo. Por ejemplo, el maltrato que han sufrido nuestros hermanos venezolanos, que han tenido que salir de su país, que han tenido que ir a buscar refugio en otro lado. Es un desplazamiento forzado. Es algo violento, es algo que maltrata, es algo que desacomoda a toda la región. Y eso es una política estructural de violencia y de desacomodo y de sometimiento de los pueblos, porque la migración se está dando en todas las partes del mundo. La gente quiere irse siempre a los países ricos. Eso es violencia. Violencia es que un tipo entre en Estados Unidos a un bar, a una tienda, a un supermercado, a una empresa y mate gente, mate 4, 5, 6 personas. Eso es violencia. Violencia es cuando a tu hijo le hacen bullying en el colegio. Eso es violencia. Y entonces el Señor dice, eso es parte del fin, pero no es el fin. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes. Acabamos de decir, tenemos que tomar precauciones por una epidemia, por una casi pandemia. Tenemos que tomar precauciones porque esas enfermedades están pululando. Aquí le traigo unos datos supremamente interesantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, traigo datos oficiales que jamás son los más cercanos a la realidad. Son algunas aproximaciones. Entonces, dice que habrá peste, lo estamos viviendo. Hambres, aquí les traigo los datos del hambre en el mundo. Habrá terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es principio, Dolores. Yo lo único que digo, generación, amados jóvenes, los que están aquí, a ustedes les tocó una época más dura que a nosotros y les va a tocar una época mucho más violenta. Mucho más violenta. O ustedes se preparan para enfrentar ese tiempo, o el tiempo los arrasa y los acaba y los destruye y los aparta del Señor Dios, y no sé qué será de su salvación. Pero si nosotros estamos viendo esto, lo que viene es peor. Porque es que los falsos profetas no anuncian sino cosas buenas. Es una maravilla, tú prosperas, tú creces, tú estás bien, esto es una maravilla. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia está diciendo esto concreto. Que va a aumentar la violencia, que va a haber terremotos, que va a haber hambrunas. Eso, amados jóvenes, es lo que les toca a ustedes. Cuando en mi generación, que yo soy de la generación de finales de los años 50 del siglo pasado. ¿Cómo suena eso bonito? Es la primera vez que voy a experimentar una pandemia. Había pasado por epidemias, pero no por una pandemia. Yo no sabía que era eso. Eso lo vivieron los que estuvieron en la época de la peste bubónica, peste negra, ¿sí? Eso lo vivieron, eso fue también una pandemia. Pero nosotros, para mí, esto es nuevo. Ver que un mundo total, una tierra total se contamina de un virus, lo único que me faltaba como generación era eso. Y ya lo estoy empezando a vivir. Ahora, jóvenes, ¿y a ustedes qué les espera? ¿Fiesta? No, no se equivoquen, no se equivoquen. En medio de todo lo que tienen que hacer, van a tener que luchar por sus propias vidas. Y esa es la realidad. Entonces os entregarán a tribulación. Y después en el 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Falsos profetas. Hoy la gente anda probando iglesia. Esta semana estaba pensando yo en eso, no sé por qué, pero el Señor me puso a pensar sobre la gente que vive en función de cambiar de iglesia, de la gente que vive buscando palabra nueva, como si la Biblia no fuera suficiente, de la gente que está buscando por allá cosas que no son, porque si no está escrito, no, hay gente que manipula la palabra, ¿sí? Entonces yo pensaba, yo decía,
eso es tanto como si yo me hubiera matriculado, por ejemplo, que yo me matriculé en la Universidad de La Sabana. Y entonces encuentro dos profesores que no me gustan y voy y recibo clases después a la Javeriana. Y en la Javeriana me gustó un pedacito, pero entonces me voy después para los Andes y ahí recibo otro. Y después entonces me paso para la Nacional, porque ahí están. Y por último termino en el SENA. ¿Eso es lógico? Eso es así de absurdo. La gente que vive en iglesia comete esa cosa absurda. Porque no se van de las falsas doctrinas, van es buscando que les alegren la oreja. O sea, van diciendo, quiero que me predique a mi concupiscencia. Yo no quiero escuchar sino lo que a mí me gusta. Y entonces en todos lados le dan un pedacito de fruta, de dulce, le endulzan. Y ahí dice que habla falsos profetas. De eso pululan ahora. La persona que no cree en esta palabra, que la Biblia es una palabra que es inerrante, porque es la palabra de Dios. Hay gente que no cree en la palabra, pues perfectamente puede andar cayendo en cualquier falsa doctrina y en las manos de cualquier falso profeta. Entonces, está escrito Mateo 24, ahí dice Mateo 24, 11. Mateo 24, 11, ahí está. Y entonces vamos a mirar cómo eran los tiempos de Noé y cuáles eran las características del tiempo de Noé y los tiempos de Lot. Porque eso es lo que dice que tenemos que fijarnos, que hoy es así. Lo dijo el Cristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Cuántos creen que la palabra del Cristo Jesús es verdad? ¿Y cuántos creen que Él es el Hijo de Dios? Y que Él es infalible y que Él es Dios Todopoderoso. El que no cree está equivocado. Así de sencillo. Bueno, esas son palabras del Cristo. Son palabras del Cristo. No son mías. Por lo tanto, el Señor dice que como en los días de Noé y como Lot. ¿Y ustedes saben cómo eran esos días? Pues miremoslos. Vamos por partes. Vamos, esta es la 3, me decía, a ver. Bueno, ¿qué había en ese entonces? Había una falsa doctrina y se imponía la filosofía de hombres. Eso era lo que había en ese tiempo. ¿Sí? Que era lo que estaba hablando. Entonces miremoslo. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué dice ahí? Los pensamientos. Pensamiento es una estructura elaborada para transmitir las ideas, los conceptos y para hacer de ello un modo de vida. O sea que los pensamientos del hombre en ese entonces eran de continuo el mal. Y hoy es lo mismo. Hoy pulula la falsa doctrina, es decir, todo aquello que niega la palabra de Dios, es lo más usual, y que el hombre inventa su propia filosofía, una filosofía humanista, una filosofía materialista, y que cada cual piensa como se le antoja y cree que esa es su verdad absoluta. Por lo tanto, de continuo el hombre piensa el mal y opina de Dios como a él le place y lo vive como a él se le antoja, y por eso es que desvirtúan la escritura. Filosofías humanas, costumbres y tradiciones humanas. Lo que había en ese entonces era de continuo el mal, porque ese era el pensamiento de los hombres y no era una cosa que de pronto a alguien se le ocurrió una idea y el otro le dijo, hermano, estás equivocado, eso va en contra de la palabra, sino que es que era permanentemente levantando pensamientos que iban en contra de la palabra del Señor Dios. Y entonces lo que era en ese momento, hoy también, el hombre vive pensando de continuo el mal. Si yo voy aquí a Romanos 1, me lo dice. Romanos 1, aquí está. Dice,
Ya que habiendo, Romanos 1:21, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus corazones y en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Lo que ocurrió en ese entonces, en la época de Noé, en la época de Lot, hoy está ocurriendo. Y aquí Pablo denuncia la estructura helénica del pensamiento, la filosofía que había en ese momento, que es la filosofía de hoy, es la filosofía del hombre. ¿Ve? Entonces fíjese que una de las características que había en ese entonces, hoy la estamos viviendo. El hombre camina de acuerdo a su manera de pensar y no de acuerdo con la voluntad del Señor Dios. Y hay falsa doctrina, hay pensamientos humanos, hay pensamientos de maldad. Dígame si no es malo ir a matar a otro simplemente porque quiere robarle un celular. Dígame si no es malo hablar mal del vecino. Dígame si no es malo callar la verdad y ocultarla simplemente porque yo soy egoísta. Dígame si no es malo abusar de un niño. Dígame si no es malo atentar contra la familia. Dígame si no es malo caminar en contra de la verdad. ¿De continuo el mal? ¿De continuo el mal? Uno ve gente que es mala y dice, pero ¿por qué está haciendo esa vaina? Uno no lo entiende. Uno no entiende la agresividad, uno no entiende el maltrato, uno no entiende eso. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad? No lo entiende uno, pero dice que el pensamiento es de continuo el mal. Tanto es tan marcado eso como lo fue entonces, lo es ahora, que el Señor en ese momento dijo, voy a cambiar lo que yo iba a hacer con el hombre y por eso voy a darle una nueva dirección, que es la acepción de arrepentimiento. Y dice que le dolió en el corazón. Yo no puedo imaginarme lo que es que mi Señor Dios sienta dolor. Debe ser terrible. ¿Alguno ha sentido dolor acá por algo? ¿Cómo será nuestro Señor con su corazón dolido por culpa de nosotros? ¿No? Sintió dolor el Señor. ¿Qué está sintiendo mi Señor en este momento? ¿Qué está sintiendo en este momento cuando gran cantidad de la gente que dice que cree en Él lo traiciona? ¿Qué pensará mi Señor cuando ven que están negando su deidad, que no están reconociendo al Salvador? ¿Qué pensará? De estar dolido. ¿Qué pensará cuando se aborta? De estar dolido. Una primera parte es que en ese entonces lo había y ahora lo hay. Señal, ¿esa señal está hoy? ¿Lo creen? Porque es que la cuestión es de creer, porque hay gente que dirá, está echado carreta. ¿Ve? Seguramente está en carnaval. Pero esa señal que está allá, está hoy acá. Por lo tanto, es una señal que se está cumpliendo. Vamos con otra. El adelanto científico. Dice Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Ustedes se imaginan lo que es hacer un arca en esa época? Es un avance impresionante. Primero, que no había agua. Entonces, ¿qué iban a pensar en un barco? Segundo, que el Señor le dio toda la técnica y los diseños y los planos a Noé para que aprendiera y la hiciera tal cual lo dijo. Y tercero, no fue una barquita del caonero, de una canoita. No fue una canoita. Tanto así que duró 100 años haciéndola. Un arca que tiene una capacidad impresionante para albergar animales. Un arca que mide alrededor de 130 metros de largo, más o menos 26 de ancho y 14 metros de alto. No es cualquier bobadita. Y entonces, a mí me gusta graficar. Mire, esta es un arca con las mismas medidas del arca de Noé, exactamente igual, es una réplica igual, tomaron las medidas de la Biblia y la construyeron tal cual son las medidas.
Esa arca está en Kentucky, Estados Unidos. Yo quiero ir allá a subirme en esa arca, Kentucky. Quiero ir a conocerla. Si el Señor me lo permite, algún día iré a esa arca. Estuve cerquita, pero no alcancé, no me llevó el agua hasta allá. Yo lo que quiero es que ustedes proporcionen eso. Esto lo hizo un hombre con sus manos. Mire la que hicieron aquí. Ay, mire, maquinaria, mire todo lo que utilizaron. Esto no existía en la época de Noé. Esto no existía. Esto costó millones de dólares hacer esto y tomó bastantes días y obreros y empleados. Mira, aquí está todo el material cuando lo estaban haciendo. Ahorita está lo más de lindo. La verdad que no puse a traer más fotos porque si no nos dedicamos a ver fotos. Pero está muy linda, tiene un prado alrededor, es un sitio turístico, hay un plan turístico para ir allá, hay hotel cerca, es una cosa muy linda. Yo no lo haría por eso, sino por ver la dimensión de la obra de Dios. Mire el tamaño de un hombre parado aquí. ¿Cuántos hicieron el arca? Noé. Los hijos por ahí le alcanzaban el clavo, el serrucho, la vaina, alguna, ahí le colaboraban. Pero quien tuvo la responsabilidad de hacer el arca fue Noé. Por eso las características de esa época es el desarrollo científico. Es algo extraordinariamente avanzado para la época. Extraordinariamente avanzado. Hoy hay unos barcos mucho más grandes que estos, como el Queen Elizabeth II. Es 2 veces esto. ¿Sí? Pero es que hoy tenemos una tecnología. ¿Ha avanzado la ciencia? Sí, claro. Estamos en la gran revolución de la cibernética. Estamos en el gran avance de la nanotecnología. Estamos en el gran avance del descubrimiento genético de la conformación del hombre. ¿Sí? El hombre está haciendo cosas extraordinarias, está haciendo trasplantes, está construyendo, haciendo miembros artificiales, nos estamos comunicando globalmente a través de un solo aparatico llamado celular, que eso ya es un mini computador, es una vaina científica súper avanzada. Estamos en la época de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la que en este momento está ya entrando a manejar las estructuras económicas del mundo. Quien no, jóvenes, si ustedes no se ponen al día en inteligencia artificial, vea, simples empleados, obreritos común y corriente con salario mínimo, de ahí no van a pasar, porque la tecnología desbordó, la ciencia desbordó. Hoy lo normal es como nosotros que hablamos 3 y 4 idiomas. Hoy lo normal es hablar mínimo 2 idiomas, avances. Entonces, así como en ese tiempo se dio eso, imagínense la gente pasando y viendo eso y decía, pero este Noé, ¿qué es lo que está haciendo? Pero esa vaina nunca lo hemos visto, eso es inteligencia artificial. Entonces, hoy lo que estamos viendo es una cosa impresionante en el desarrollo científico de la humanidad. Entonces, ¿se está cumpliendo esa señal o no se está cumpliendo? Nosotros estamos ya por comprarnos un robot, lo que pasa es que no lo hemos encontrado en el mercado, para que se dedique a los menesteres que nosotros no podemos, en los cuales no nos podemos ocupar. La vaina es que esa vaina se enloquezca y uno no lo pueda desconectar y de pronto le pegues ahí su pinchazo. Porque si lo compra uno contrabandeado, seguro que le sale mal hecho. Va y en vez de alcanzarle la olleta con el chocolate, se la pone en la cabeza. ¿Listo? A mí me impresiona esto, porque me traslado a la época de Noé. Vamos a otra señal, descomposición social. Dice 6, 11 y 12 de Génesis. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Imagínense que
Hoy el mundo no cree en Dios porque el amor se ha enfriado y muy poquitas personas proporcionalmente realmente se entregan y nacen de nuevo. Hay mucha gente que habla de Dios y todo eso, pero que han nacido de nuevo no son muchos. Aún en las iglesias cristianas hay gente que no ha nacido de nuevo. Corromperse es apartarse y es destruir y tergiversar lo creado por el Señor Dios. Corromperse es negar la existencia de Dios. Corromperse es establecer mi propio diseño de vida. Corromperse es dañar y podrir lo que está hecho por el Señor Dios. Y hoy lo estamos viendo. La corrupción trae muerte. Y dice que en ese entonces el hombre se corrompió delante de Dios. Hoy hay corrupción. Hoy la gente, empezando por algo, hoy las personas no les gusta cumplir el mínimo de normas. No les gusta. Las leyes más elementales las violan. Eso se llama corrupción. ¿Sí? Si hay una norma elemental a seguir y no la cumplimos, eso es ser corrupto. Pero la gente, por ejemplo, pasa un semáforo en rojo, utiliza los carriles que no tiene que utilizar, no respeta al vecino, no respeta al que va por la calle, no hace una fila decente para entrar a un Transmilenio. Es una cuestión de orden, es una norma sencilla. Que si hay alguien delante mío, yo debo respetar que él entre primero, ¿cierto? Pero el que está delante, y eso lo sé por experiencia propia, porque también todavía monto en Transmilenio, llego feliz al frente de la puerta, donde va a parar y queda la puerta del Transmilenio, quedé de primero y digo, por fin encontré asiento, y apenas llega el Transmilenio, abre la puerta, entré de último. Porque todos pasaron por encima mío. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Corrupción es aquel que no cumple el horario en el trabajo. Eso es ser corrupto. Corrupto es aquel que se roba el borrador de la oficina. Eso es ser corrupto, el lápiz. Eso es ser corrupto. Corrupto es no cumplir con un compromiso. Eso es ser corrupto. Corrupto es no llegar a una cita a tiempo. Eso es ser corrupto. Y todo eso lo hacemos todos los días. Corrupto es aquel que miente. Y sin embargo, nos sentamos en el pasillo, todos los que hemos violado las normas más elementales de convivencia, y nos dedicamos a decir que qué corruptos esos políticos. ¿Cómo son de corruptos esos de Odebrecht? Entonces esto es lo que se llama el diálogo de los corruptos. Corrupto grande habla al corrupto pequeño y corrupto pequeño habla al corrupto grande. La iglesia de Cristo no puede ser así. La iglesia de Cristo vive decentemente, en orden y cumpliendo la palabra de Dios, porque si no es una iglesia que se corrompe. Y entonces dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Qué genera la violencia? Esa corrupción. ¿Hay violencia? Están matando aproximadamente aquí en Colombia un líder social por día. Ayer mataron 2. Estamos hablando, por ejemplo, de corrupción. Del 2010 al 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos. Es decir, los otros que no están contabilizados es porque no los consideran peligrosos, es decir, son abortos legales. 25 millones de abortos. Según nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud, del Instituto Guttmacher, publicado en The Lancet, la mayoría de los abortos peligrosos, 97%, se produjeron en países en desarrollo de África, Asia, América Latina. 25 millones de abortos. ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad de México? ¿Como 15? ¿Tú que eres geógrafo?
15. Bueno, la última que me acuerdo, Nueva York tenía alrededor de 30 millones de habitantes, más o menos. No estoy diciendo la cifra de ayer, ¿ok? Haga de cuenta que esos 25 millones de abortos, en un solo año, Nueva York se queda sin habitantes. ¿Eso no es violencia? Pongan a pensar Nueva York sin gente. ¿Eso no es violencia? Y no estamos hablando de legalizar el aborto, no estamos hablando de eso. Eso es violencia. Una persona, una mujer, porque no es una persona, una mujer que aborta, sufre grandes traumas emocionales y psicológicos. Lo han dicho en el número de veces. No encontré una cifra de cerca porque es que me puse a investigar cosas y obviamente esto se me da mucho tiempo. Pero a cifras del 2008, en Colombia se practicaron 400.412 abortos. Lo que quiere decir que es una de cada 26 mujeres en edad reproductiva. Escabroso. ¿Eso no es violento? ¿Qué tal que te hubieran abortado a ti? Es una vida. Llámela como la llame. Pero si de tú que estás ahí, eres la unión de un esperma y un óvulo, no eres resultado de cuando saliste a las X semanas que te volviste humano, o que te volviste persona, o que te volviste ya completo. De un óvulo y un esperma saliste tú. Si ese óvulo y ese esperma que se unieron los hubieran abortado, tú no estarías acá. Entonces, esa justificación de que se es persona después de 4 o 5 o 6 semanas, no la entiendo yo, pero la entiende la lógica del mundo que es violento. Me puse a hacer las cuentas. En el mundo, con cifras de ese entonces, diario se practican 55.555 abortos. ¿Eso qué es? Simplemente basura. Como basura hay que botarlos, simplemente porque, ay, es que no le veo los ojitos y no sé si se parece al papá o a la mamá. Vuelvo y te repito, tú eres lo que eres por un óvulo y una esperma. Ya estabas ahí. 55.000 al día. ¿Sabe cuántos se practican en Colombia con esa cifra? 1.112. Dividan eso por horas y minutos y se van a dar cuenta que en este momento hay mucha gente practicando aborto. Y dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que no hay cómo prevenirlo, sino la única manera de prevenirlo es abortando. Que no hay manera de prevenirlo y que la única manera de prevenirlo es tener relaciones sexuales indiscriminadas, pero protegiéndose con métodos anticonceptivos. ¿Verdad? Esa es la única manera. Los hijos de Dios tenemos el método más seguro y es guardarnos hasta el matrimonio. ¿Ve? El método más seguro. Pero eso no lo contempla el hombre. Les voy a dar cifras también violentas. Eso es violencia estructural. Yo no vine a hablarles hoy de tiros, no vine a hablarles hoy de masacres que suficientes todos los días, todo eso. Pero tengo un dato de febrero de 2019. Cada 10 minutos muere un niño de hambre en Yemen. Cada 10 minutos muere un niño de hambre. 8.500 niños mueren de hambre cada día por esa desnutrición, según estimaciones de la UNICEF, Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la División de Población de Naciones Unidas. Se calcula, según esto, que esto es muy serio, son entidades serias, creo yo, 6,3 millones de niños, 6,3 millones de niños menores de 15 años murieron en el 2017 por causas en su mayoría prevenibles. ¿Eso no es violencia? ¿No es violencia?
¿No es violento que a mí me dejen enfermo tirado a la puerta de un hospital? ¿No es violento eso? ¿Eso no es violencia? ¿Eso tiene al Señor contento? No. ¿No es violento que a mí me quiten un empleo y me pongan a aguantar hambre? ¿Eso no es violento? Porque estamos acostumbrados a hablar de violencia de balas, de muertos. ¿Y esta violencia qué? ¿No te parece violento que un niño en este instante, un niño como tú, se está muriendo de hambre? Ahorita se está muriendo de hambre. ¿Eso no es violento? Si a mí eso no me parece violento, entonces no está cumpliendo las señales como en los tiempos de Noé. ¿Ah? Y hice un titular de las Naciones Unidas. El hambre en el mundo lleva 3 años sin disminuir y la obesidad sigue creciendo. El último informe de la ONU advierte que más de 820 millones de personas continúan padeciendo hambre en el mundo. ¿Eso no es violento? Mientras otro se traga lo que otro no tiene, ¿no es violento? ¿No es violento que pocos coman muy bien mientras los otros se mueren de hambre? ¿Eso no se te hace violento? ¿Eso no es cumplimiento de la descomposición social? ¿Eso no es cumplimiento y eso que pasaba en las épocas de Noé no está pasando hoy? Y dice Dios, y miré y la tierra estaba corrompida. ¿Eso no es violencia? ¿Eso no es corrupción? ¿No es corrupción lo que estamos viviendo en las áreas básicas necesarias para el ser humano? Aquí se roban la educación, la salud, la vivienda, el trabajo. ¿Dónde está eso? Eso es lo que tiene que suplir el mínimo el hombre. ¿Dónde está? Y entonces estamos en festín, estamos en carnavales. Muy bien, pero ¿no hay violencia? ¿No les parece violento eso? Hay otras cosas que son resultado, como son los desastres naturales. Y dice que muchas de las personas que tienen hambre, 29 millones, es por desastres naturales. En América Latina, 4,2 millones de personas no tienen que comer. Y países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son los que más tienen hambre. Y estos son datos del 2019. Esto no es corrupción. Esto no es violencia. Esto no es hambre. Esto no es verdad. Esto no es como los tiempos de Noé. Pues está cumpliendo. Descomposición social. Y mire, Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que simplemente la palabra de Dios que dice cómo es que tenemos que formar familia, cómo es que el Señor determina la formación de las parejas, eso no lo cumplieron. Y entonces se la pasaron a casarse. ¿Qué quiere decir que se la pasaban casándose? Porque es que es malo casarse. No, es que se la pasaban casándose por ahí porque se separaban. Porque tenían varias mujeres, porque se desordenó la relación de pareja. Y entonces ellos empezaron a juntarse con todas las que les parecían bonitas, las que eran agradables, empezaron a juntar. Entonces por eso se casaban y se están dando casamientos todo el tiempo. O sea, rupturas permanentes y relaciones, otra vez volver a hacer y volver a romper y volver a separarse. Es decir, se volvió todo un terrón de azúcar carcomido por la corrupción, la relación de parejas y la formación de familias, porque se dedicaron fue a eso. Hoy no hay eso. La mayoría somos resultado de parejas separadas, de familias disfuncionales en estos países. ¿O es que me van a decir que en la iglesia no hay parejas separadas? ¿O es que en la iglesia no hay hijos de segunda o tercer hogar? Eso es lo mismo que se vivía en esa época, se está viviendo ahora. Lo mismo. Es otra señal de descomposición familiar. No es sino que hagan eso y se destruye la familia. No es sino que hagan eso y el hombre se corrompe, se desvía, empieza a pensar como no debe ser. Es eso lo que está diciendo. Es otra señal que se está cumpliendo. ¿Y quiere que les diga algo?
Desde esa época hacia atrás ya había comenzado la poligamia. El Señor no estableció la poligamia. El Señor estableció una mujer y un hombre, no más, para formar familia. No hombres y mujeres juntos. Y ahí empieza la descomposición familiar. La poligamia comienza en esa época. Se los voy a mostrar. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. La consecuencia de todo eso es perversión sexual, desorden en las relaciones y tergiversación del matrimonio. Ahí comenzó la poligamia. Ahí comenzó el desorden con Lamec. Ahí empezaron a organizarse como les placía. ¿Y hoy eso es vigente o no? Hoy la gente se casa y tiene divorcio express. Hoy la gente puede tener 2 y 3 parejas. Una la amante, la otra la amiga y la otra con derechos. Y así, y promiscuos. Hoy una de las cosas que más está afectando a los jóvenes es su promiscuidad. Los más promiscuos en esta época, no se asusten padres, son los jóvenes. Ustedes sabrán cómo son sus hijos. Pero los más promiscuos son los jóvenes. Hoy se dan un beso con Pedro y mañana se lo dan con Jorgito y pasado mañana con Carmelita. Ustedes saben eso, padres. No hagan lo de la beso, no escondan la cabeza esa realidad. Sus hijos son víctimas de esta época. Sus hijos están inmersos en esta época. Es que el hecho de que tú estés aquí no quiere decir que no tengas que tener cuidado sobre la promiscuidad en la que andan los muchachos. Hoy está con Jorgito y Josefita y mañana está en una orgía. Y hoy están consumiendo marihuana y mañana están con el cigarrillo electrónico. Y eso produce cáncer. No les importa. Eso les importa un comino. Y mañana están en música electrónica consumiendo drogas sintéticas. ¿Cuál es la música que están oyendo sus hijos? Música pagana. ¿Y qué creen que eso les está moldeando su pensamiento a ser obedientes al Señor? Ustedes los dejan hacer lo que quieran. Pero eso lo que está mostrando es que la violencia que viene es mayor de la que estamos viviendo ahora. Porque los jóvenes que están naciendo ahora y que están viviendo ahora son más violentos que nosotros. Por lo tanto, lo que viene es más violencia. O sea que se está cumpliendo esto de las consecuencias de la poligamia. Les voy a leer algunas estadísticas para que se den cuenta que sabe que sus hijos tienen relaciones sexuales y piensa que tomando Coca-Cola con Alka-Seltzer se van a quitar las enfermedades. Eso sale ahí, lean, investiguen. Hay otras muchachas que apenas tienen relaciones sexuales, empiezan a hacer así que para no quedar embarazadas. Qué risa, ¿no? Pero vaya y reciba ese bebé o vaya aborte y mire a su hija en esa condición. Eso no tiene nada de chiste. Cuando esa situación llega a la casa, una muchacha embarazada de un muchacho que no es capaz de responder por ese hijo, o que su hija se le muere por allá en un lugar clandestino por estar abortando. Eso no tiene nada de chistoso. Y pues claro, pueden tener las relaciones sexuales que quieran, si es que desde la MEC se dio eso. Pero les voy a decir lo siguiente. 24,5 estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. A mí no me gusta echar carreta. 24,5 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretrovírica al cierre de junio de 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que muy pocas personas que están contaminadas de SIDA tienen acceso a ese tratamiento. El SIDA es una enfermedad sexual. ¿Lo sabía? ¿Los jóvenes sabían? Cuando se cerró 2018, 37.9 millones promedio de personas vivían con SIDA en todo el mundo. Pueden tener las relaciones que quieran, pero que se infectan de alguna enfermedad sexual, se infectan.
por la promiscuidad. Porque es que los jóvenes no son fieles. Los jóvenes, a donde les dan ganas, con el que quieran. Si lo hacen los viejos. Si lo hacen los viejos. Una de las consecuencias de ese desorden es eso, el SIDA. ¿Será muy agradable que un día llegue un hijo a la casa y diga, papá, tengo SIDA? Porque es que mientras a nosotros no nos toquen a la puerta, eso todo nos parece que, qué vaina. Eso le da es al de allá, pero a mi casa no. Y el día que te toque la puerta, papá, me infecté de SIDA, tengo sífilis, papá. 1.7 millones de personas contrajeron la infección en el 2018. 1,7 en promedio se infectaron de SIDA. Está entre 1,4 y 2,8 millones de personas que se infectaron en el 2018 de SIDA. O sea que las probabilidades de que alguien se infecte son altas. Si ustedes comparan eso con el coronavirus, termina siendo el coronavirus un recreo. ¿Sí o no? Hay que tener cuidado. Pero comparado con esto, ahí sí no vale tapabocas. Entonces yo cuando miraba esto, porque el Señor me llevó a eso. Entre 570,000 y 1,1 millones de personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA en 2018. 58,3 a 98,1 millones de personas contrajeron la infección por el SIDA desde el comienzo de la epidemia. Y 32 millones de promedio de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con SIDA desde el comienzo de la epidemia. O sea, la epidemia no ha parado. Hasta ahora, como que hasta ahora están descubriendo una vacuna. Y llevamos años con eso. Y un alto índice de enfermedades en los jóvenes son enfermedades venéreas. Y no propiamente porque se dediquen a jugar con las muñecas. ¿Ve? Esa es la realidad del mundo. Entonces, a eso condujo la poligamia. El desorden total de las vidas y el desorden total de las relaciones humanas. Sigamos. De acuerdo con lo de Lot, que decía ahí Lucas, esa época en Sodoma vivían en función de la prosperidad económica, social y los placeres. La época de Sodoma es una época parecida a la de hoy. No les interesaba sino el ego, el vivir en la moda, el disfrutar todas las rumbas, el vivir en el placer, en jactarse de lo que tenían, en ser egoístas y en importarle muy poquito al vecino. ¿Lo leen ahí? Ezequiel 16, 49 y 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Ahí dice la palabra la maldad de Sodoma. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Igualito a hoy. Yo hacía rato no escuchaba datos sobre los ninis. Perdón un momentico. Y resulta que en el noticiero la semana pasada salió una noticia de que estaban preocupados. Uy, qué vaina, están preocupados en Colombia por algo. Y es que está aumentando la cantidad de ninis. Y los ninis son jóvenes entre los 15 y los 40 años que ni estudian ni trabajan. Por eso se llaman ninis. Ni estudian ni trabajan, no hacen nada. Conclusión, esa es la palabra técnica. Pero la palabra popular es una parranda de vagos. Y los papás son felices teniendo un nini en la casa. Porque el nini vive a gorra.
vive a costillas de los padres, porque como ni trabajan ni estudian, pues se la pasan en la casa y los papás ya ni lo llaman. Mi niño, mi bebé lindo y precioso, ¿quién es el nené más lindo del mundo? ¿Quién es mi chiquito adorado? Levántate a desayunar que ya son las 12 del día. ¿Qué dice ahí? Abundancia de ociosidad. Hoy la gente pierde el tiempo en redes sociales, pierde el tiempo en una cantidad de bobadas, ¿sí? Y no trabajan, no se preparan, no se capacitan, no hacen nada, como en Sodoma. Consecuencia de la ociosidad, ¿qué es? Que vienen las perversiones, las corrupciones, empiezan a meterse en las páginas de pornografía, empiezan a meterse en las páginas de, ¿cómo se llama?, de retos, empiezan a mirar bobadas que contaminan la mente y el corazón. Y por eso los jóvenes terminan desviados del camino, desviados de la vida real, desviados completamente de la palabra de Dios. Esos ninis que se la pasan a toda hora, porque eso sí, papi, cómprame el último iPhone, o si no, mejor dicho, nené no se levanta mañana. A nené le hace falta el lujo, a nené le hace falta que le den tal cosa. Nené necesita, nené lo que necesita es instrucción y disciplina. Ay, señora, ¿y cuántos años tiene su nené? 40. Y a uno le da risa, pero mire al que tiene al lado y en un abrir y cerrar de ojos ya tiene los 25 años. La mayoría de los que están aquí yo los conocí, algunos en el vientre de la madre y otros chiquiticos, como el que acaba de venir aquí, que cambiadísimo, porque hacía rato no lo veía. Y mírenlos ahora cómo están, crecidos en un abrir y cerrar de ojos. Ahí verás si los quieren tener como ninis. Características de hoy: soberbia. Hoy la soberbia pulula en todo lugar. Hoy hay esa prosperidad de que es trague y trague y trague y tenga y tenga y tenga y compre y compre y compre. Así se estén muriendo una gran cantidad de gente de hambre. Mientras tú tengas todo lo que tú quieres, estás bien. Saciedad de pan. O sea, yo me conformo con lo que tengo. Tengo que comprar, comprar, comprar y comprar y comprar y comprar. Y tragar y tragar y tragar y tragar. Dice la ONU que aumenta el hambre. Ahí leí el dato, 830 y tantos millones de hambre, ¿no? Pero aumentó también la obesidad. O sea, hay unos que tragamos más que los otros. Y nos importa un comino. Eso no tiene nada que ver. ¿La iglesia puede pensar así? Por Dios. La iglesia de Cristo no piensa así. Abundancia de ociosidad, ya les dije. No tiene misericordia, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Mire, qué indiferencia, por Dios, qué falta de dolor por el otro, qué falta de misericordia. Los países corruptos son indolentes. Lamentablemente estamos en un país tan llevado de la perdición que aquí no nos duele nada. Acaban de cometer una masacre y la gente está pendiente de James. Acaban de violar a los niños y la gente está pendiente del reality. Acaban de comer hasta la saciedad y se acerca alguien y le dice: deme un pan, y le dice: no tengo. Dígame si no es loco este país. Dígame si no es esquizofrénico lo que estamos viviendo en este país. Y créame, el Señor Dios no está nada contento con esto. Pero nada es nada. Porque al igual que Sodoma, este país, este mundo se va a ir para el piso, se va a hundir. Dice Romanos 1:24, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia
en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Como ellos no quisieron, termina aquí el Señor en el 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no se deben. Ese es el tiempo de hoy. Ay, estamos asombrados de que haya homosexuales y lesbianismo. No, pues ahí está escrito. Es que la gente como que se le olvida que la Biblia está diciendo la verdad. Ahí está escrito. Esos son los tiempos de Sodoma, estos son los tiempos de Noé. Esto es lo que el Señor está diciendo. Ojo, iglesia, porque ya voy a regresar, ya los voy a sacar de ahí. ¿Y ustedes qué están haciendo? Dedicados al chisme, dedicados a la lujuria, dedicados a la lascivia, dedicados a qué, ¿en qué anda la iglesia? Que no sale a las calles, al igual que Noé, a decir, mire, esa arca lo que quiere decir es que el mundo se va a acabar y yo los invito a que entren al arca de Cristo para que sean salvos. ¿Dónde está la iglesia en las calles predicando esto como lo hizo Noé? Porque si ese es el tiempo de Noé, Noé predicó el evangelio. Noé le decía al mundo, es que lo estoy haciendo para que tú entres en esa arca y te salves. ¿Cuántos están predicando a Cristo para salvación? Ah, no, aburguesaditos metidos en las iglesias hablando supuestamente es que teología profunda, averiguando a ver que si la mano es así quiere decir tal cosa, y que si el antiguo y el nuevo, y que si esto, hablando bobadas, mientras el mundo está a puertas de ser consumido por el terror del juicio de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Cristo predicando? En lugar de estar perdiendo el tiempo de hablar mal con tu hermano, de estar generando divisiones, de estar de perezoso, o de estar persiguiendo las cosas del mundo, dediquémonos a lo que el Señor quiere. Nosotros tenemos el arca de la salvación, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por lo tanto, ahí lo dice la palabra, se intensifica la predicación. Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hermanos, ustedes saben que Cristo salva, ¿sí o no? Y ustedes saben que los que no están en Cristo se van para el infierno, ¿sí o no? Y ustedes saben que la iglesia va a salir de acá, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo cuentan a otro? ¿Por qué no se lo cuentan a otro? ¿O es que no creen? No creen en Jesucristo. Es la salvación. ¿Por qué no se lo cuentan? ¿Qué cree que Noé llegó y dijo? Sí, ha decidido acabar con toda la gente en la tierra. Bueno. ¿Y el arca es para mí? Listo. Sem, Can y Jafet. No le cuenten a nadie. Cuando vean el arca digan que no sabemos para qué es. Que y que esos animales que están ahí, yo no sé por qué se metieron. Y si alguno viene a decir que lo deje subir, diga, no, esto quién sabe qué será, esto es como un extraterrestre, ¿qué tal que uno se muera adentro? Eso hizo Noé. Si yo voy a Pedro, voy a Judas, me doy cuenta que Noé lo que hizo fue predicar constantemente. 100 años predicando el evangelio, 100 años predicando salvación. ¿Qué es lo que tú tienes que predicar? ¿Una super teología? Para que digas, no, es que como no he hecho 50 cursos bíblicos, como no he estudiado, entonces, no, tú lo que tienes que predicar es salvación, mi hermano. ¿O tú eres salvo? Me pregunto, ¿tú eres salvo? ¿Cuántos están seguros aquí que son salvos? ¿Para ustedes nomás? ¿Qué tal que en tu casa hay uno que no es salvo y tú veas y digas, tiene ya los pies cerquita al fuego eterno? ¿Y tú feliz?
Hermano, esto nos tiene que conmover, porque Noé lo que hizo fue predicar, decir, el Señor decidió acabar con esto, el Señor ya determinó quiénes son los salvos, quiénes se van para el cielo y quiénes se van para el infierno. Y con esto voy terminando. Hay pánico antes del fin, y lo estamos viviendo, no más que hablaron de un virus tan pequeño como el coronavirus que produce el COVID-19, que la gente está paniqueada. Y es una señal de final del tiempo. La gente va a sufrir de miedos, de pánicos. Génesis 6:17. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Ustedes creen que Noé le comentó esto a la gente? Claro. Y la gente dijo, ay, no, eso se arregla con un tapabocas. Más de uno anda asustado con lo que está pasando. Más de uno le da miedo salir a la calle porque de pronto lo matan. Y más de uno sufre de pánicos repentinos en esta tierra. ¿Y usted sabe cuáles son una de las causas por las cuales va a morir mucha más gente de aquí en adelante? Organización Mundial de la Salud, datos oficiales. La demencia. Se queda aterrado. Venga, que yo tengo un dato aquí. Digo, increíble que la gente se muera por locura. No es, a ver, mire, yo tengo aquí un dato. Dice, las mayores causales de muerte, porcentajes, no se los voy a leer. Está enfermedades cardiovasculares, cáncer, y la demencia, les digo en qué lugar. 1, 2, 3, 4. En el quinto lugar de las mayores muertes que se van a dar en el mundo va a ser por demencia. ¿Por qué? Porque la gente sufre de pánico, de angustia, de soledad, de desórdenes psicológicos, desórdenes emocionales. Una persona que de pronto está sola, viviendo sola, y le entra esa angustia de decir, y si me pasa algo, y si me duele algo, y que si me dio el coronavirus, ¿quién me va a atender? ¿Quién me va a cuidar? Le da pánico, se enloquece. Es un mundo que está llenando de locos. Yo no les quiero dañar a ustedes el almuerzo, pero la verdad es que esa es la realidad del mundo. Y entonces cuando Noé recibe esta información, va y le dice a la gente, todos ustedes van a morir si no entran en el arca. Entonces la gente dijo, alabío, alabao, alabim, bombao, Noé, Noé, ra, ra, ra. ¿En qué planeta estamos viviendo que nosotros como que no nos damos ni por enterado de lo que está pasando? ¿Qué es la vida que estamos llevando que nos aterramos de todo lo que se está viendo? Y les voy a decir cómo es el día del Señor y con eso termino. Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ese es el tiempo que estamos viviendo y eso es lo que está por suceder. Así que, hermanos, hay que predicar salvación, hay que predicar que esto está cerca al fin. Hay que predicar antes de que la iglesia ya no esté aquí, porque nosotros no le vamos a predicar a los ángeles. Hay que predicarle a los de aquí, que el día del Señor es terrible para el mundo, para el pecador. Para nosotros es día de gloria, porque nos vamos a reunir con Cristo. Ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor. Vamos a ir después para una tierra nueva y un cielo nuevo. Vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. ¡Aleluya! ¡Qué alegría! ¡Qué fiesta! ¡Qué momento tan bello que nos espera! Pero como ya tengo seguro eso, tengo que llamar a la gente a salvación. Tengo que llamar a la gente a salvación. Tengo que llamarlos a salvación. Y voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto para que lo relacionen con lo que aquí dice. Y se van a dar cuenta que difícilmente el hombre se va a escapar de este horror
y el terror de este juicio. Organización Panamericana de la Salud, proyección 2019, amenazas contra la salud. Y da 10 y las voy a enumerar. Primero, contaminación del aire y cambio climático. ¡Wow! Qué cosa tan rara, ¿no? Para el 2019, esto es de hace un año, que está cantado por la Organización Panamericana de la Salud. Uno sale aquí, queda casi disecado con esos camiones echando humo. Segundo aspecto que va a contribuir o va a acelerar la muerte en el mundo: enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardíacas son responsables de más del 70% de todas las muertes anuales en todo el mundo, es decir, de 41 millones de personas. Eso incluye a 15 millones de personas que mueren prematuramente entre los 30 y los 69 años. ¿Lo estamos viendo o no? ¿Producto de qué? De lo que comemos, de lo que vivimos y cómo vivimos. Más del 85% de las muertes en países como el nuestro. Tercero, pandemia global de influenza. Dicho en el 2018 que iba a ocurrir en el 2019 y me van a decir si esto es como, caray, el mundo enfrentará otra pandemia de influenza, aunque no se sabe cuándo llegará y qué tan grave será, pronostica la OMS, Organización Mundial de la Salud. Las defensas globales serán tan efectivas como el más débil de los eslabones en un sistema de preparación para emergencia y respuesta de cualquier país. Es decir, el mundo no está preparado para una pandemia. Esto fue en el 2019, llegó en el 2020. Este coronavirus, con esta enfermedad, estaba pronosticado en el 2018, que iba a aparecer en el 2019, pero apareció en el 2020. ¡Wow! El Señor le habla a la gente. Y no hay control sobre eso. Ninguno. Es decir, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Colombia tiene una infraestructura de salud para eso? Ustedes prepárense. Estaba pronosticado para el año pasado. Otra causal, la cuarta, entornos frágiles y vulnerables. Más de 1.600 millones de personas viven en lugares donde de las crisis prolongadas a través de la combinación de desafíos como sequía, hambre, conflictos y desplazamiento poblacional, y los servicios de salud débiles los dejan sin acceso a la atención básica. Ahí está. Eso va a causar muchas muertes. Eso va a causar muchas muertes. La otra, resistencia antimicrobiana. Las cepas cada vez son más fuertes ante las vacunas que están saliendo. 2, el ébola y otros patógenos, especialmente concentrado en África. 3, débil atención primaria en salud. A mí sí que me preocupa este tema, porque veo una partida de farsantes en los medios todos los días hablando una cantidad de babosadas sobre la salud, y lo único que hacen es robarse la plata que nosotros pagamos en salud y no atienden a la gente. Y aquí está escrito: va a provocar una cantidad de muertes, débil atención primaria en salud. Esto se llama Organización Panamericana de la Salud, proyección se llama amenazas contra la salud. No lo estoy diciendo yo, es un organismo panamericano. Dudas sobre las vacunas. La gente no cree en las vacunas, otros no pueden comprarlas, por lo tanto, no va a haber posibilidades de que las apliquen como es. La tercera causa, la novena causa de muerte, el dengue. El dengue es la enfermedad transmitida por mosquitos y parece una gripa y puede matar hasta el 20% de las personas en casos graves, mucho más que este. Y por último, el SIDA. Ha progresado, pero no lo han podido controlar. Dice, sin embargo, la epidemia continúa. Casi 1 millón de personas por año mueren de SIDA. Esos son los 10 factores que dice la Organización Panamericana de Salud que va a afectar a la gente en su salud y va a provocar grandes muertes. Por lo tanto, el día terrible del Señor ya llegó y ya está empezando a verse. Y tú eres el responsable de llevar el mensaje de Cristo, y tú eres el responsable de tu vida frente a lo que se está viviendo. Y dice la palabra que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y acabo de darle 10 puntos en donde ya se está cumpliendo lo de Noé y
lo de Lot. Mis hermanos, por eso les digo, para mí es una gran alegría y salgo contento de saber que soy de Cristo, que soy salvo y que viene para mí un día esplendoroso, y que cuando este mundo, lamentablemente por no entregar su vida a Cristo, venga el juicio y venga la tribulación, va a ser terrible, pero yo ya no voy a estar ahí y espero que ustedes tampoco estén ahí. Pero mi deber es predicar como Noé, que solo en Cristo está el arca de la salvación. Hermano, solo Cristo salva. Y como hizo Noé, tú lo debes hacer. Ve a predicar que el tiempo se ha cumplido y que es la hora de que la gente se entregue a Cristo. Despojémonos de tantas cosas que nos llevan a especular, a dividirnos y a volvernos perezosos. Dejemos de ser una iglesia burguesa, una iglesia que se dedica solamente a estar encerrado en cuatro paredes y a decir cosas y cosas y cosas que no traen fruto. Pero sí debemos estar atentos a salir a predicar el Evangelio, porque Cristo Jesús es el Señor, Cristo Jesús es el Rey de Reyes, Cristo Jesús es el nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús es el Salvador, y delante de Él se doblará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Gracias, bendito Padre, porque tú adviertes todo lo que pasa y lo que está por pasar a tus hijos, Señor. Porque tú eres tan bueno, Señor, que no nos dejas en la ignorancia, ni nos dejas perdidos en el tiempo, Señor. Por eso te damos gracias que nos refresques la memoria. Te damos gracias que nos lleves de tu mano y nos alertes y nos despiertes. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que cuando tú ordenas y adviertes, es que las cosas están por suceder. Bendito Dios, que esta iglesia se levante en el santo nombre de Cristo Jesús a predicar el Evangelio de salvación, para que la gente que cree pueda salir de ese juicio terrible y de la condenación eterna. Que esta iglesia, más que vencedores, sea una iglesia fuerte, una iglesia sana, una iglesia que realmente camina conforme a la Escritura, que no predica sino la Biblia y que no exalta sino a Cristo Jesús, que adora y alaba a nuestro Señor Dios y Padre, y que nos movemos con la llenura de tu Santo Espíritu. Que todos aquí, Señor, estemos guardados por tu hermosa palabra, porque tu palabra es verdad, y que estemos, Señor, tocando tu corazón con nuestro testimonio y con nuestra manera de hablar. Guárdanos, Señor, de caer en la tentación en la que cayeron en Sodoma. Guárdanos, Padre, de caer en la vida en que cayeron los que estaban en el tiempo de Noé. Guárdanos, Padre, y permite que los hijos aquí presentes, tus siervos, vivan conforme al mandamiento que el Señor, nuestro Dios, nos dio, y que todo lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que lleva la vida eterna y abundante. Gracias, Padre. Amén y amén.